Buenas tardes, una vez más a lo que es un evento mensual periódico, Nefroberenar. Hoy estamos aquí con Joan Struck del Hospital de Torrevieja y vamos a revisar un tema y presentar unos casos sobre poliquistosis renal autosómica dominante. Lo cual, Joan, cuando quieras, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, soy Joan del Hospital de Torrevieja. Gracias, espero que os guste la presentación. Vamos a revisar dos temas sobre la poliquistosis renal autosómico dominante. El primer caso se trata de un varón de 58 años que acude con hematuria, dolor abdominal y febrícula. De antecedentes, es un paciente hipertenso, dislipémico y con EPOC. Tiene una enfermedad renal crónica secundaria poliquistosis renal. Inicia hemodiálisis a la edad de 52 años en 2016. Entra en lista de trasplantes y se realiza una nefrectomía derecha en 2017 para a finales de 2017 ya realizar el primer trasplante de donante cadáver al alta con una creatinina de 2,4 y con inmunosupresión con tacrolimus, sirolimus y prednisone. Aparte de todo ello, realiza una uropatía obstructiva por linfocele, que inicialmente se trata con un drenaje y marsupialización en 2018, pero que inicia un episodio febril, que no responde a antibióticos, que finalmente se encuentra una colección que se drena y tiene buena evolución. También este paciente se complica con una infección BQ, por lo cual se desestima hacer la biopsia del injerto, se retira tacrolimus y se realiza seguimiento con PCRs, la última de ellas negativa. Además de ello, el paciente realiza una trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho en 2018, que todavía seguía presente en 2020, por lo que lleva una anticoagulación indefinida. Por tanto, el tratamiento que queda es el siguiente: sirolimus, prednisona, atorvastatina, bicarbonato, sintrón, enalapril, manidipino y hidroferol. Bueno, pues este paciente acude a consultas externas de forma programada y refiere que hace 2 días inició un cuadro de hematuria y de dolor en flanco derecho. Allí en consulta tenía como constantes una febrícula de 37,6 y una hipertensión de 160/85. En la analítica arreglada se evidenció una anemización con una hemoglobina de 10,9, una elevación de su creatinina basal que ya oscilaba sobre 2,7, una PCR de 4,7 y marcador hepático normal. En este contexto nos planteamos el diagnóstico diferencial del quiste complicado, que consistiría en una infección quística pielonefritis. Lo sospecharíamos por el cuadro de fiebre, dolor lumbar o abdominal, una hemorragia quística que se sospecharía por un dolor agudo más hematuria más menos anemización, o un cuadro de urolitiasis que se sospecharía por un dolor cólico más menos hematuria. Las pruebas de primera línea en este caso serían pues, una analítica de sangre y de orina, hemocultivos y urocultivos y una ecografía abdominal. En este paciente solicitamos todas estas pruebas y además iniciamos antibioterapia con ciprofloxacino 250 cada 12 horas y lo citamos en una semana. Al cabo de una semana persistía la febrícula, aunque ya no era tanta, ya era 37,3,4. Los hemocultivos y urocultivos salieron negativos. El paciente se anemizó un poquito más, lo que pasa es que estaba sobredosificado de acenocumarol. La creatinina había mejorado y la PCR también. La orina tenía compatible con una infección / un sangrado y por tanto se volvió a citar al cabo de 2 semanas, pero esta vez con ajuste del acenocumarol, se solicitó otro análisis de sangre y se aumentó la dosis de ciprofloxacino a 500 cada 12. Pendiente de la ecografía abdominal que todavía no se había realizado. Al cabo de 2 semanas, cuando acudió, el paciente ya se encontraba bien, no tenía ni fiebre, ni hematuria, ni dolor. El acenocumarol estaba en rango, la ecografía renal fue no concluyente y recomendaban para mejorar el estudio un TAC, pero no se realizó dada la estabilidad clínica. Había mejorado ya la hemoglobina, tenía su creatinina en su basal y la PCR seguía disminuida. Por todo ello, el plan en aquel momento fue análisis de control y seguir con ciprofloxacino hasta completar un mes. Lo que ocurrió fue que acudió a urgencias una semana después con un cuadro de dolor abdominal, hematuria y febrícula de 37,9.
En este caso sí que se anemizó ya hasta un nivel que requirió transfusión, aumentó la creatinina, la fosfatasa alcalina seguía en rango normal y la PCR estaba en 4,9 con procalcitonina negativa. En orina tenía nitritos positivos y por tanto se decidió ingreso para estudio. En este es el momento en el que paso a explicar los distintos diagnósticos diferenciales de este paciente. En primer lugar, sospecharíamos una infección quística. El diagnóstico, cuando se realiza un diagnóstico, es el de probable infección quística porque el diagnóstico de confirmación requeriría de una prueba de imagen con TAC o PET-TAC y punción con aspiración más cultivo. Los criterios para sospechar una probable infección quística serían el de fiebre mayor de 38 grados, dolor en flanco y una proteína C reactiva mayor de 5. Además de todo ello, habría que descartar una infección de un quiste hepático solicitando fosfatasa alcalina y K19.9 y además se debería de cultivar una orina y sangre. Lo que ocurre es que estos cultivos tienen una baja sensibilidad con alta especificidad, de modo que una infección quística puede seguir siéndolo con cultivos negativos. El manejo inicial, en caso de infección quística, sería hospitalizar e iniciar tratamiento empírico en caso de tener una posible infección de un quiste renal o hepático. Además de ello, se debería de tratar con antibioterapia empírica contra gram negativos, con penetración en quistes como podría ser las quinolonas, y el tratamiento debería de ser de 4 a 6 semanas. ¿Qué complicaciones puede dar una infección quística? Pues podemos diferenciar en dos casos distintos. En primer lugar, que iniciamos antibioterapia, pero no hay defervescencia en 72 horas. En este caso, podemos añadir un segundo antibiótico, cefalosporinas o carbapenémicos, y solicitar una prueba de imagen para descartar posibles complicaciones. La otra complicación que podemos tener es que sí, iniciamos tratamiento antibiótico, la fiebre recurre, pero tras suspender el antibiótico vuelve a aparecer la fiebre. En este caso, se debería de seguir con varios meses de antibioterapia y también solicitar una prueba de imagen para descartar posibles complicaciones. Y las complicaciones a descartar serían una obstrucción de la vía urinaria, un acceso perirrenal o una urolitiasis. ¿Cuándo nos planteamos procedimientos invasivos? Pues cuando no encontráramos respuesta a antibióticos y previamente hemos localizado cuál es el quiste infectado con pruebas de imagen. Hemos hablado de con un TAC o con un PET-TAC. Los procedimientos invasivos que se podrían plantear sería un drenaje percutáneo quirúrgico si el diámetro del quiste lo permite, que es mayor de 3 a 5 centímetros, o una nefrectomía en casos más complejos en los que existe un quiste enfisematoso, infecciones recurrentes o candidatos a trasplante, con infecciones recurrentes, con mala o nula función renal. En este caso, la imagen que he puesto aquí es el de un quiste enfisematoso. Después, la otra complicación que el otro diagnóstico diferencial de este paciente sería la hemorragia quística. En este caso, el tratamiento sería sintomático domiciliario, con reposo analgésicos e hidratación suficiente para aumentar la diuresis de 2 a 3 litros por día. El paciente debe saber, además de ello, que en caso de tener un sangrado grave y persistente debe de acudir a urgencias donde se debe de considerar iniciar fluidoterapia intravenosa, transfusión de hematíes en caso de anemización, desmopresina si el filtrado es menos de 15, sondaje vesical si inicia hematuria con coágulos para evitar una obstrucción uretral y en caso de una hemorragia activa grave siempre nos queda el recurso de una embolización percutánea de la arteria sangrante o una nefrectomía. Es muy importante en estos pacientes que ya han hecho algún cuadro de hematuria macroscópica valorar el riesgo-beneficio a la hora de instaurar anticoagulación o antiagregación. Además de ello, el otro diagnóstico diferencial era la litiasis. El algoritmo es semejante al de población sin poliquistosis, que es realizar un TAC sin contraste y realizar un estudio metabólico. Y en función de ello, suplementar los déficits. Y se puede plantear, en función del tipo de litiasis, una nefrolidotomía percutánea o una litotricia extracorpórea. Vale, además de ello es muy importante hablar del dolor crónico en estos pacientes. Se produce un dolor mecánico basal, secundario a un aumento del tamaño renal y por lo tanto se sugiere iniciar un tratamiento sintomático basal.
Además de ello, se sugiere tratar con analgésicos hasta opiáceos fuertes, siguiendo los escalones de la OMS, si existen episodios de dolor agudo. Y en caso de dolor incontrolable con tratamiento médico, se puede hasta plantear un bloqueo del plexo celíaco u otras alternativas. Volviendo al caso clínico, en planta este paciente ya inició una fiebre de 38,9 grados, siguió hipertenso. Los urocultivos y hemocultivos fueron negativos otra vez. Se solicitó esta vez sí el TAC, que lo describieron como múltiples nódulos quísticos con quiste complicado y calcificaciones. Desde el ingreso se cambió el ciprofloxacino de oral a intravenoso a 500 miligramos cada 12 horas. Previamente ya llevaba un mes con tratamiento oral y se inició fluidoterapia a 2 litros de suero fisiológico diarios. El paciente evolucionó de forma favorable, con disminución de reactantes y de temperatura, con disminución del dolor y aclaramiento progresivo de la hematuria. El tratamiento al alta fue de ciprofloxacino oral de 500 miligramos cada 12 horas durante un mes, a hidratación abundante y reposo. Y ahora pasamos al caso clínico 2. Se trata en este caso de una mujer de 18 años que acude con quistes renales a la consulta. No tiene antecedentes personales y antecedentes familiares. Tiene un padre, una tía y un abuelo paternos con poliquistosis renal autosómico dominante. El padre inició diálisis peritoneal a los 54 años. En cuanto a constantes, la paciente tenía constantes dentro de la normalidad, reconocía que bebía poca agua, la analítica también se encontraba dentro de la normalidad y el análisis de orina un poco más de lo mismo. En la ecografía abdominal, la paciente tenía 2 quistes corticales en el polo superior del riñón derecho y en el izquierdo tenía uno en el polo superior y otros 2 en el polo inferior, sin imágenes de nefrolitiasis ni dilataciones de la vía. Entonces, en esta paciente, el plan inicial fue el de anticoncepción oral, ecografía cada 6 meses, control de tensión en domicilio, beber abundante agua y evitar los AINES. Y ahora paso a explicar un poco en qué consiste la poliquistosis hepatorrenal autosómica dominante. Es una enfermedad, como el nombre lo dice, autosómico dominante, que se produce por mutación en los genes, mayormente el PKD1, aunque también puede ser el PKD2. Y después también existe formas atípicas en GANAP y en DNA GB11. Las manifestaciones renales que tendría esta enfermedad serían riñones quísticos aumentados de tamaño, con disminución del filtrado glomerular e hipertensión arterial. Las manifestaciones extrarenales de las que se acompañaría serían quistes hepáticos y pancreáticos, aneurismas craneales, dolicoectasias, disecciones de aorta torácica y aorta carótida y aneurismas coronarios. El diagnóstico de esta enfermedad se puede realizar o bien por imagen o bien genético en el caso de que el diagnóstico genético estuviera indicado. ¿Cómo se realiza el diagnóstico ecográfico de esta enfermedad? Pues podemos diferenciar 2 tipos de pacientes, los que ya tienen un familiar afectado, en el que se utilizaría la ecografía como método de screening y diagnóstico, y los casos esporádicos en los que deberían de acompañar las características clínicas y ecográficas, aunque también en algunos casos es necesario un estudio genético, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad. Los criterios ecográficos los dividimos en los que tenemos una sospecha de mutación PKD1, que recordemos es la mutación más frecuente, en donde se aplicarían los criterios de Rabin. Estos criterios, en función de la edad del paciente, requieren de un número de quistes total. Menores de 30 años, más de 2 quistes o un quiste en cada riñón, y así aumentando de forma progresiva. Y en los pacientes en los que hay un genotipo desconocido, una historia familiar positiva, se aplicarían los criterios de PEI, que en general son algo menos restrictivos. Vale. Además de ello, también se puede realizar el diagnóstico de imagen por TAC o por resonancia.
Estas pruebas son mucho más sensibles y específicas que la ecografía porque permiten detectar quistes mucho más pequeños, así como litiasis. El TAC no se utiliza rutinariamente porque estos pacientes requieren de muchas pruebas de imagen y sería un riesgo por tanta irradiación, pero la resonancia magnética sí que se utiliza, es la mejor técnica para definir el volumen renal, aunque el problema está en que no es fácilmente accesible. Además de ello, también existen criterios de diagnóstico de la poliquistosis por resonancia, en los que, como observamos, pues serían criterios con más de 10 quistes, cuando antes eran, por ejemplo, más de 2 quistes. Importante definir que en pacientes que quisieran ser donantes, tendrían que tener menos de 5, y en los que se sospechara patología, tendrían que tener menos de 5 quistes entre los 2 riñones. Vale. ¿Y el diagnóstico genético en qué situaciones se podría realizar? Pues bueno, lo dividimos en pacientes con antecedentes, sin antecedentes y otras situaciones. Los pacientes sin antecedentes serían aquellos pacientes sintomáticos menores de 35 años de edad con hipertensión y con síntomas urológicos de la enfermedad, en los que sería importante diagnosticarlos de esta enfermedad, diagnosticarlos de esta mutación, porque entonces se podía aplicar un score específico de rápida progresión que indicaría el tratamiento específico con tolvaptan. Además de ello, ¿qué pacientes también tendrían sin antecedentes indicado el estudio genético? Aquellos con un diagnóstico por imagen equívoco o atípico, con riñones con mucha asimetría o con una insuficiencia renal avanzada, sin una significativa nefromegalia, y aquellos con unas manifestaciones extrarrenales muy atípicas de poliquistosis renal autosómica dominante, en los que sospecharíamos otras mutaciones que causan quistes. En los pacientes con antecedentes estaría indicado si hubiera una gravedad de la enfermedad muy discordante entre los miembros de la misma familia. Por eso es importante saber a qué edad iniciaron sus padres y sus familiares la diálisis, para ver si hay una evolución discordante de la enfermedad, ya sea por una poliquistosis muy leve o por un debut muy temprano y muy grave, en el que se podía asociar otras mutaciones del otro gen PKD1 u otras mutaciones en otros genes. Además de ello, hay otras situaciones como el donante vivo de riñón con una ecografía no concluyente, que hemos visto anteriormente los criterios por resonancia magnética, y en aquellos pacientes que desean un asesoramiento genético para realizarse un diagnóstico genético preimplantacional. Dentro del diagnóstico genético es muy importante diferenciar entre los pacientes que tienen mutación PKD1 truncante, que tienen peor pronóstico, y aquellos que no tienen PKD1 no truncante. ¿Y por qué no se realiza el análisis mutacional en todos los pacientes? Pues porque existe una elevada heterogeneidad alélica de estos genes, de manera que el mismo gen mutado no se encuentra en más de un 2% de las familias. Además de ello, el gen PKD1 es difícil de analizar porque existen otros 6 pseudogenes con una secuencia casi idéntica de este gen, y además de ello es difícil analizar y clasificar las variantes no truncantes en función del grado de agresividad que pudieran tener, y la existencia de mosaicismos también complican bastante el diagnóstico genético. El diagnóstico genético inicialmente se empezaría con una secuenciación clásica de Sanger, en el que sería un análisis secuencial de los 46 exones y intrones flanqueantes de PKD1 y de los 15 de PKD2. Se iniciaría en PKD1 de normal, porque es el gen más frecuentemente mutado en la poliquistosis, y si existiera una historia familiar de enfermedad renal crónica por encima de los 70 años, se iniciaría por PKD2 porque es menos agresivo. Además de ello, en caso de no identificar una clara variante truncante o un cambio de aminoácidos descrito en la literatura como claramente patogénico, también se estaría indicado la aplicación de la técnica MLPA.
Y después quería hablar un poco del diagnóstico genético preimplantacional, que consistiría en el diagnóstico genético de los embriones y selección de embriones libres de la enfermedad para su transferencia al útero materno. Tiene ventajas, que es evitar recurrir a una interrupción del embarazo, pero también tiene sus inconvenientes, como sería la necesidad de identificación en los progenitores de cuál es la mutación causal. Se tienen que someter la mujer a un proceso de fecundación in vitro en el que estaría desaconsejado un tratamiento hormonal en mujeres con poliquistosis hepática importante, y además de ello la tasa de embarazo tampoco es muy alta y tiene un coste económico muy elevado, de modo que en casos especialmente leves pues puede ser cuestionable éticamente. El tratamiento dirigido sería el tolvaptan, que se conoce por unirse a los receptores V2 de vasopresina a nivel del túbulo colector, pero también se disminuyen los niveles de AMP cíclico en las células quísticas y reduce la secreción de fluidos al interior del quiste, así como la proliferación celular. De ahí que enlentezca la progresión de la enfermedad. Ha demostrado reducir el aumento del volumen renal total en varios estudios, TEMPO 3.4, TEMPO 4.4, REPRISE. Cada uno de ellos va siendo menos restrictivo tanto en la edad de inicio como en la función renal necesaria para iniciarlo. Y como efectos adversos, cabría reseñar la coaresis, la hipernatremia y la hepatotoxicidad idiosincrásica, por lo que sería necesario monitorizar transaminasas y función hepática mensualmente, al menos durante el primer año y medio y después cada 3 meses a partir de entonces. Además de ello, hay un tratamiento dirigido, pero no debemos olvidar las medidas clásicas de nefroprotección, como los cambios en el estilo de vida y el control de la hipertensión arterial, preferentemente con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Entonces, para tener indicado el tratamiento con tolvaptan, se recomienda un seguimiento ecográfico inicialmente del paciente hasta que tenemos un volumen renal total mayor de 13 centímetros ecográficamente. En aquel momento se debería de seguir al paciente mediante resonancia o TAC para valorar la rápida progresión. Los criterios de rápida progresión, habitualmente los que se utilizan son los del modelo Mayo Clinic. Ahora después pasaremos a explicar tanto estos como los PRO-PKD. En principio estaría indicado en aquellos pacientes que tienen una edad de 18 a 55 años y una capacidad funcional con un filtrado mayor de 30, y en aquellos que tienen una edad de 55 a 60 años, aquellos que tienen un filtrado de entre 30 a 60. Individualizar, en algunos casos, si se pudiera aplicar en filtrados de 15 a 30. Perdona, Joan, Sí. nos queda poquito tiempo. Vale, de acuerdo, estoy finalizando ya. Únicamente hablar de los criterios de la Mayo Clinic, en los cuales clasifica al paciente en función del volumen renal, el volumen renal en función de la altura del paciente y la edad, clasificándoles en clase 1E, 1D, 1C, y 1B y 1A. Y aquí a la izquierda observamos la supervivencia de la función renal en estos pacientes. Después también tendríamos el score PRO-PKD, que se aplicaría en los casos en los que tuviéramos la mutación sabiendo si está truncada o si no está truncada, y estaría indicado el tratamiento con tolvaptan a partir de 6. En nuestro paciente, inicialmente, nosotros lo seguimos hasta que se indicó la prueba de imagen, pero no tenemos todavía el resultado de la prueba de imagen. Aquí tenemos los datos de otro paciente que se introdujeron en la Mayo Clinic, en el score, y salió una clase 1E. Por tanto, se indicó el tratamiento con tolvaptan y se inició una dosis de 45 miligramos por la mañana y a las 8 horas 15 miligramos, intentando aumentar si fuera posible, si no hubiera eventos adversos. Aquí se observa el puntito que quedaría en la clase 1E. Y nada, ya está finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joan. Aprovecho simplemente para rápidamente introducir a Nayara Panizo, que es adjunta del Hospital Clínico de Valencia, que es la moderadora de hoy.
lo cual dejo directamente la palabra a Nayara si quiere hacer un comentario, simplemente abrir una rueda de preguntas. ¿Tienes el micrófono Ya está. apagado? Vale. Ya está. Hola, Joan, nada, enhorabuena por tu presentación, por los dos casos, que sobre todo me parecen muy prácticos y muy representativos de lo que nos encontramos a menudo en pacientes con esta enfermedad. Y creo que tenemos aquí algunas preguntas de residentes, que es lo suyo que las preguntas sean prácticas de resis. Y aquí viene el doctor Moncho a hacerte alguna. Joan, què tal? Muy bien. Enhorabuena, ha estat molt bé, molt bé. Gracias. Nada, una preguntita que me ha surgido a mí es cuando has contado un poco las complicaciones de los quistes, sobre todo el hemorrágico, era la ingesta hídrica, ¿no? Se recomendaba una ingesta hídrica de 2 a 3 litros al día para aumentar así la diuresis. ¿Qué hacemos si este tipo de pacientes están ya en diálisis o con una diuresis residual muy baja? Cambiamos las recomendaciones, desmopresina si no, un poco esto, si lo has revisado o algo. Bueno, pues en verdad no lo desconozco. Vale. En el fondo, Yo creo que es una pregunta un poco trampa de Moncho, quiero decirlo, porque efectivamente también por los demás residentes quiero intervenir por Joan. Por supuesto, yo creo que esta es una recomendación muy general en paciente en hemodiálisis. Por supuesto, lo que es la ingesta hídrica va restringida a lo que es su diuresis residual diaria, y también hay que tener en cuenta el tema de la desmopresina, que nos puede venir bien por todo lo que es su efecto, parece mejorar lo que es la agregación plaquetaria y pacientes con enfermedad renal crónica estado 5, pero puede reducir aún más la diuresis residual, por lo cual ahí habría que individualizar, que la respuesta que siempre nos salva de apuros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? Yo sí, Nadia, el general de Valencia, creo. Es que yo no veo el chat, Marco, creo. hola, buenas tardes. Nosotros queríamos preguntarte si por protocolo en tu hospital hacéis resonancia magnética cerebral a todos los pacientes una vez diagnosticados, por lo del tema de los aneurismas cerebrales. Gracias. No es necesario realizarlo. Bueno, en caso de que el paciente venga con clínica o que ha tenido antecedentes familiares, sí que se podría recomendar, pero en principio a todos no. Vale, Ahí muchas gracias. puntualizo también pacientes que tengan profesiones de riesgo, ¿no? Tipo un Bien. piloto de avión o algo así, un piloto de tren, estas cosas. Vale, gracias. Me dicen por aquí que un piloto de avión no puede tener poliquistosis, pues eso ya no lo sé. A mí me ha llamado la atención que a la paciente del caso 2 pones, casi al principio de la segunda diapo, pones tratamiento inicial, anticonceptivos orales, LOETE. ¿Esto por qué? Bueno, en principio la paciente, era una paciente joven. Quitando eso, aparte de las medidas de barrera, supongo que no quería transmitir a su descendencia la poliquistosis como habían transmitido sus antecesores. Entonces, más de cara posiblemente a un diagnóstico pregestacional. O sea, Vale, me parece interesante. No, es que pensé que era porque ese en concreto, que ponías ahí el nombre comercial y demás, pues si ese en concreto estaba más indicado. No. Porque en general ya sabes que todo lo que son tratamientos hormonales pueden favorecer el crecimiento de los quistes, depende un poco de la carga estrogénica que lleven y demás. Pero en este sentido me parece muy interesante tu respuesta, ¿no? Porque yo creo que a los pacientes con poliquistosis siempre hay que pensar a largo plazo, y aunque a veces nos vienen muy jovencitos y tal, explicarles un poco cómo será el futuro, ¿no? Y a veces te vienen y te dicen, no, o sea, les hablas del diagnóstico preimplantacional y te ponen cara rara como diciendo, pero ¿qué dice? Yo que voy a tener familia ahora, ¿no? Pero luego vienen las prisas, ¿no? Y luego vienen que quieren tener familia y quieren diagnóstico preimplantacional y ya el estudio genético tarda y todo eso, ¿no? Entonces creo que es un perfil de paciente en el que hay que hacer mucha educación desde el principio.
¿Alguna cosita más por ahí? Yo hago una pregunta, lo abro un poco a todos si sepáis. Efectivamente, el tratamiento de primera línea en los quistes infectados suelen ser los quinolonas porque tienen muy buena penetrancia dentro de los quistes. Y antes se hacía referencia a iniciar el tratamiento intravenoso. Está claro, si el paciente está muy afectado, necesita probablemente más que un ingreso hospitalario, pero la quinolona, lo que es la absorción es igual, la farmacocinética es casi igual, tanto que se ha dado por vía oral como por vía intravenosa. Entonces lo digo porque estos pacientes a veces es realmente necesario, si están clínicamente bien, que ingresen con tratamiento intravenoso para ver evolución. Se podría darle de entrada un tratamiento oral y con esto mantenerlo. Y otros, por si acaso, si alguien sabe, como ha habido un poco de avances en nuevos antibióticos, ¿tenemos alternativas válidas a los quinolonas por la penetrancia en los quistes? Si alguien, por si acaso, sabe algo. María, creo que ha levantado la mano. No se te oye. Pero yo quería porque quería hacer otra pregunta. Ah. Por lo que ha hecho Marco. Vale. Si alguien responde a Marco, pues yo no sé. Bueno, yo lo que quería dejar claro es que esta paciente ingresa, aparte de por la infección quística, es que en una semana se ha anemizado y tenía una anemia de 7,6 o algo así. Quiero decir que también para vigilancia un poco de esto, era importante que aclarara la hematuria. Y bueno, igual no influye el tratamiento oral, pero bueno, ya que estaba ingresada, pues, y que se le estaba administrando fluidoterapia, pues la vía ya la tenía. Entonces, pues, por eso se le inició intravenoso, más que nada. Y con respecto a la pregunta de los antibióticos, que Bueno, de los quistes. se puede iniciar cefalosporinas y carbapenémicos. No sé si quiere contestar Mario, que creo que viene del San Espaces, si sabe algo. Sí, bueno, buenas tardes. De hecho, bueno, tenemos un caso, de hecho, más o menos parecido al primer caso que has puesto, Joan, con un ingreso muy prolongado, una mujer, bueno, igual con enfermedad poliquística y tuvo primero una hemorragia y una sobreinfección. Pero en este caso, bueno, la verdad que la indicación del antibiótico fue más dirigida, porque esta mujer tenía al final un E. coli, hizo una bacteremia por un quiste sobreinfectado y se aisló una E. coli. Y la verdad que se trató, bueno, con carbapenémicos y la verdad que el proceso infeccioso la verdad remitió. Costó mucho, incluso al final la paciente bueno, fue necesario hacerle nefrectomía al final. Bueno, derivó un ingreso muy prolongado, pero el tratamiento, más que todos los carbapenémicos, en este caso con ella, bueno, fue el que surtió más o menos efecto. Nada más. Yo quería preguntar, Joan, que si poníais, o sea, que el estudio genético, si os costaba mucho hacer, si os ponían problemas y cuánto tardaba. Y después, si os seguíais a las indicaciones estrictas que tú has puesto, o al final si acababais pidiéndole a más gente joven que ya tienes el diagnóstico, pero un poco pues bueno, igual tiene 20 años, ya tienes el diagnóstico, pero por si el día de mañana un poco quiere tener hijos o lo que sea, pues ya tenerlo de antemano, ¿no? Un poco sabes lo que hacíais. Ya, a ver, de forma práctica, tienes razón que sería más fácil iniciar el tratamiento, el diagnóstico genético y ya está. Lo que ocurre es que, bueno, de querer tenerlos a acabar teniéndolos también hay un paso. Entonces, bueno, en principio para iniciar tratamiento se ha visto que es mejor el score de la Mayo Clinic que el PRO-PKD. Entonces, pues en principio se iniciaría siguiendo ese score. En caso de pacientes muy sintomáticos, menores de 35 años, y que no cumplieran criterios de la clínica Mayo, es cuando ya se secuenciaría para ver si sí que cumple los otros criterios para iniciar todo el Bactam. Pero bueno, en principio que sí, que a nivel práctico
considerando que todo el mundo va a acabar teniendo descendencia, pues a lo mejor sí que sería más práctico, pero bueno, que para el momento y para iniciar el tratamiento no sería necesario. Claro, yo creo que aquí nuevamente es individualizar, porque bueno, al final son unos costes y sí que es verdad que hay gente que, igual que he dicho antes, que hay que informarles y todo esto pronto y demás, luego hay gente que lo tiene clarísimo y hay gente que dice, no, yo es que no quiero el diagnóstico preimplantacional. O sea, hay gente que quiere tener descendencia, pero tiene muy claro que no quiere diagnóstico preimplantacional. Y luego hay gente pues, que no quiere tener descendencia. Entonces, como tú bien dices, a ver, se pide con frecuencia, nosotros lo tenemos relativamente fácil, nos tarda, nosotros nos lo hacen en la FE y tarda más o menos 6 meses, entre 4 y 6 meses. Pero bueno, yo tampoco diría que hay que pedírselo a todo el mundo, la verdad. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Marco, no sé si tú tienes en el chat algo, a mí no me aparece. Vale. No, ninguna pregunta de momento y simplemente acabar agradeciendo a Joan por el trabajo. Repito, ha tenido que hacerlo en tiempo récord, pero es verdad que me ha gustado mucho porque son muy prácticos, a veces no hace falta buscar temas muy rebuscados, perdonáis que me repitas. Esto es de la práctica clínica diaria muy habitual, atender este tipo de pacientes, pero es verdad que tenemos que tener claro muchas cosas. Una de las que sigue repitiendo muchas veces, creo el doctor Gorriz lo repite muchas veces, pacientes poliquísticos siguen teniendo mucho riesgo de factor cardiovascular, por lo cual el control de la tensión arterial sigue siendo un pilar para prevenir lo que son los eventos cardiovasculares y en parte también la progresión. Igual que este paciente también cuando entró, verdad que podía ser el primer caso clínico, podía ser debido también un poco al evento puntual, pero tenía una tensión alta. Esto hay que tenerlo bien claro, los pacientes, tenemos que prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica y uno de estos es el control de tensión. Te agradezco Nayara, no sé si alguien quiere hacer más preguntas, pero si no damos por finalizado la reunión. Joan también se estrenaba, es un R2, que es el motivo por el cual también he querido en parte socorrerlo en determinadas preguntas porque está claro que es aún un poco verde, sobre todo cuando se habla de técnica dialítica. Muchas gracias por el esfuerzo y muchas gracias a los demás y a Nayara, sobre todo también. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, Joan. Gracias. Adiós. Gracias por escucharme. Espero que os haya gustado. Sí, mucho. Gracias.